Hay dolores que no se entienden desde afuera. Se pueden acompañar, se pueden respetar, se pueden escuchar, pero hay dolores que solo se comprenden de verdad cuando uno también ha tenido que sentarse frente a una ausencia, cuando uno ha vivido algo parecido, cuando uno también ha tenido o ha mirado una silla vacía, una cama vacía, una casa que sigue en pie, pero que ya no se siente igual. Ya esa persona no está allí. Y hoy quiero hablarte de algo que quizá nadie te ha dicho sobre el duelo. A veces la persona que más puede ayudarte no es la que tiene todas las respuestas a lo que estás experimentando. A veces es la persona que ya pasó por ese camino. Hay días en los que uno no sabe qué siente. Uno no sabe exactamente lo que siente. Y dime si te ha ocurrido, coméntamelo. Porque hay días en los que uno parece estar bien por fuera, parece todo normal, pero por dentro uno está haciendo un esfuerzo enorme para sostenerse. O sea, hay momentos en los que una canción, un olor, una foto, una palabra o un lugar pueden abrir una herida que parecía calmada. Y de pronto uno se pregunta, ay, ¿por qué me siento así otra vez? ¿Por qué si ayer estuve mejor, hoy vuelvo a sentirme quebrado o quebrada? ¿Será que estoy retrocediendo? ¿Te ha pasado? Y quiero decirte algo muy importante referente a estas preguntas. No necesariamente estás retrocediendo, estás viviendo un proceso. El duelo no es una línea recta donde uno tiene que avanzar y dice, ya caminé 5 kilómetros. El duelo no funciona como una escalera, que uno sube un día, donde cada día subes un escalón, un peldaño y nunca vuelves a bajar. El duelo se parece más a las olas del mar. Hay días en los que el mar, yo vivo aquí cerca del mar, y hay días donde el mar está calmado, como si fuera una piscina, un lago. Y hay días en los que una ola llega sin pedir permiso. Hay días donde ese mar está enojado. Y eso no significa que esté fallando, ni que estés retrocediendo. Significa que estás amando a alguien que ya no está físicamente contigo. Y cuando alguien que ha vivido un duelo te escucha, normalmente no se asusta con tus olas. Las deja venir. No se asusta. O sea, no te dice, otra vez estás así. No te dice, pero ya pasó tiempo. No te dice, tienes que distraerte. Porque esa persona sabe, como ya lo vivió, que el duelo tiene ritmos que no obedecen al calendario de los demás, que no se puede medir con la capacidad o el proceso de otro. Esto es necesario entender. Una segunda verdad que nadie me dijo referente al duelo, que no necesitas que te arreglen, necesitas solo que te acompañen. No necesitas que te arreglen, solo acompañamiento. Eso es otra cosa que nadie me dijo sobre el duelo. Que muchas veces las personas intentan ayudarte tratando de arreglarte. Y lo hacen con buena intención. No queremos juzgar ni cuestionar los motivos de los demás. A veces nos dicen con buena intención, sal un poco, piensa en otra cosa, ocúpate, sé fuerte. Dios sabe por qué hace las cosas.
Todo pasa por algo. Ella o él no quisiera verte triste. ¿Te lo han dicho? Coméntame. Comparte si te ha pasado, porque a mí ya me ha pasado. Y me va a fortalecer mucho en este proceso que tú puedas comentarme y decirme también me ha pasado. Y algunas de estas frases pueden tener en parte verdad. Sí, pueden tener una verdad, una parte de verdad, sin duda. Pero cuando el dolor está muy vivo, a veces esas frases no abrazan. A veces pesan. Te traen más peso. Porque la persona en duelo no siempre necesita una explicación, una teoría, una solución. No siempre la persona en duelo va a necesitar una frase bonita. A veces solo lo que uno necesita es presencia. Presencia. Necesita a alguien que pueda escuchar sin interrumpir. Alguien que permita llorar sin incomodarse. Alguien que no tenga miedo de mencionar el nombre de la persona que partió. Alguien que no me cambie de tema cuando aparece el dolor. Y aquí es donde alguien que ya pasó por un duelo, que ya vivió el duelo, que sabe lo que significa el duelo desde su perspectiva, pero lo vivió, puede ayudarte de una forma muy especial. Porque muchas veces esa persona aprendió algo muy valioso, que acompañar no es quitar el dolor. Acompañar es no dejar que la persona lo cargue completamente sola. Eso es acompañar. Qué diferente, ¿verdad? Tener al lado a alguien que no intenta sacarte rápido de tu tristeza, sino que te dice, estoy aquí, no tienes que fingir conmigo, no tienes que explicarme todo, no tienes que estar bien para que yo pueda quedarme. Importante eso. No tienes que estar bien para que yo pueda acompañarte. Eso sana. Eso sostiene. Eso permite respirar un poco mejor. Otra cosa que nadie me dijo referente al duelo, y ahora lo estoy entendiendo mejor, es que el duelo no solo te hace extrañar a alguien, también te cambia a ti. Porque cuando alguien importante muere, no solo se va una persona, también cambia una parte de la vida que construiste con esa persona. Has construido un proyecto con esa persona. Cambian tus rutinas, cambian tus planes, tus conversaciones cambian, tus mañanas cambian. Esa hora de tomar el café cambia totalmente. Cambian tus noches. Cambia la forma en que miras el futuro. Muchas veces también cambia la forma en que te miras a ti mismo. Tu perspectiva. Quizás antes eras un esposo, eras esposa, hijo, hija, cuidador, compañero, compañera. Quizás una parte de tu identidad estaba profundamente unida a esa relación. Y cuando esa persona ya no está, aparece una pregunta silenciosa que se van formando con las letras, esas palabras. Y ahora te dices, bueno, ¿quién soy ahora? ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo en la vida? ¿Qué hago con todo este amor que todavía tengo? ¿Qué hago con todo eso? Esta es una de las partes más profundas del duelo. Porque no se trata solo de aceptar que alguien murió. Parece sencillo, ¿verdad? Acéptalo. Y yo me lo he dicho muchas veces. Bueno, debo aceptarlo. Decido aceptarlo. Elijo aceptarlo. Pero es que se trata de algo más profundo.
Se trata también de aprender a vivir una nueva versión de tu vida. Una versión que quizás no elegiste. Una versión que duele. Una versión que todavía no sabes cómo habitar. No sabes cómo ponerte esa ropa de esa nueva versión tuya. Estás aprendiendo ahora a identificar eso. Y cuando alguien ya pasó por ese proceso, puede entender esa sensación de estar reconstruyéndote desde el dolor, desde la ausencia. Son dos cosas que debes ir atendiendo. Y esa persona puede entender que no basta con seguir adelante, porque seguir adelante no significa olvidar. Seguir adelante significa aprender a caminar, sí, llevando dentro de lo que esa persona significó para ti. O sea, ahora estás aprendiendo a avanzar en la vida, pero aprendiendo a hacerlo, llevando dentro lo que esa persona representó en tu vida durante muchos años. Y esto es muy importante, porque el objetivo del duelo no es borrar el amor. El objetivo del duelo, quiero que te lo lleves hoy como una herramienta, una ayuda, esta idea, es encontrar una forma sana de seguir amando sin destruirte. Esto lo estoy aprendiendo. Seguir amando sin destruirte, manteniéndote a salvo, solo desde esa posición. Hay frases que una persona en duelo no siempre se atreve a decir. Por ejemplo, hoy sentí rabia, hoy no quise ver a nadie, hoy me molestó que otros siguieran con su vida, hoy me sentí culpable por sonreír. De hecho, compartí por allí un contenido aquí en el canal, lo puedes buscar. Estoy compartiendo una serie de cómo a veces sonreír nos hace sentir culpable. A veces uno no dice, hoy tuve miedo de olvidar su voz. Hoy quise contarle algo y recordé que ya no podía. Hoy me sentí solo, aunque había gente cerca, a mi alrededor. Estas frases son difíciles de compartirlas, de decirlas. Solo el que está viviendo el duelo sabe que es así. ¿Por qué? Porque tememos ser juzgadas. Tememos ser juzgadas. O inmediatamente viene la frase que intenta arreglarnos. Ocúpate, sal, vive tu vida. Ya ella no está sufriendo. Pero eso no quita el dolor. En el último episodio de esta miniserie vamos a hablar de por qué alguien que ya pasó por ese camino del duelo puede convertirse en una presencia profundamente sanadora. Disfrútalo.